¿Qué es la educación? El concepto de educación es un desarrollo por el que un individuo adquiere conocimientos, habilidades o creencias, una formación en el cual se desarrolla una propia opinión. Es un crecimiento de la persona en distintos ámbitos, tanto como matemáticas, historia y otras materias, además de pensamiento crítico y en sí mismo. La enseñanza es un proceso donde participa otro individuo como guía profesor, otorgándole herramientas al alumno para que crezcan sus conocimientos. Es una formación de la persona que nos permite ser libres, pero al mismo tiempo la enseñanza demanda disciplina y a veces se guía bajo signos de autoritarismo y firmeza. Hoy en día, el aprendizaje de una persona comienza en la infancia, en institutos, escuelas o colegios, donde una persona previamente educada compartirá sus conocimientos con el alumno. Por la pandemia se ha establecido un sistema online en las clases, lo cual funciona en base a distintas páginas o aplicaciones, Gmail, Meet, Classroom, entre otras. Opiniones de otras personas. En resumen de lo que me dijeron, es un sistema imperfecto, donde se busca enseñarles a muchos niños, diferentes, utilizando el mismo método para todos, que la mayoría de veces sirve y entregan conocimientos de calidad, pero a veces no funciona. Además, en algunas ocasiones puede ser error del mismo docente que no plantea la información de maneras óptimas. La rebeldía es un comportamiento que se caracteriza por una resistencia o desafío frente a una autoridad o incluso la sociedad. Sócrates era un rebelde al desafiar las creencias en ese tiempo. Respecto a la religión, Sócrates decía que vivir las virtudes era más importante que el culto a los dioses, además de otras cosas que dijo que se lo consideró un rechazo a la religión y fue condenado a muerte. En la educación, Sócrates ocupaba un método diferente a cualquier otro, la mayéutica, que consistía en ayudar al alumno a través de preguntas que le hagan enfrentarse a la veracidad de sus propios planteamientos. Según su método, la enseñanza es una relación entre el maestro y el alumno, participando ambos activamente del proceso de aprendizaje por el que el maestro ayudaba al alumno a encontrar la verdad. La famosa frase de Sócrates es: "Solo sé que nada sé". Para él, el ser humano es capaz de alcanzar la sabiduría que consiste en conocerse a sí mismo y tomar conciencia de la propia ignorancia. Él era un rebelde en la educación al resistirse al método común que se ocupaba en la enseñanza. Además de que no escribía su filosofía, todo el registro que se tiene de Sócrates es a través de sus alumnos. Como rebeldía en la educación, tenemos de ejemplos al profesor de literatura de la famosa película La Sociedad de los Poetas Muertos, al hacer una clase más didáctica y entretenida que cautiva a los estudiantes, cambiando técnicas de enseñanza e incorporando a todos sus alumnos. Luchar contra otras fuerzas, afrontar a los enemigos con intrepidez. Pues a mí no me suena intrépido, repítalo, pero con intrepidez. Luchar contra otras fuerzas, afrontar a los enemigos con intrepidez. Vamos, sigan. Bien, el siguiente. Ser marinero del universo. Dirigirme a todos los puertos. Siguiente, más fuerte. Mientras viva, ser el rey de la vida y no un esclavo. Subir al patíbulo. Avanzar hacia la boca de los cañones con perfecta indolencia. Vamos, Mix, escuche la música. Bailar, batir palmas, regocijarme, gritar, saltar, rodar y navegar. Siguiente. Hacer de la vida de ahora en adelante un poema de nuevas alegrías. La canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, nos muestra una crítica al sistema de enseñanza, con un profesor que no le interesa a sus alumnos y los presiona constantemente. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Viendo lo que es la rebeldía, cito aquí: "No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley". Cita sacada de parte del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. Diógenes fue un discípulo de Antístenes, quien fue discípulo de Sócrates. Él tuvo muchos pensamientos rebeldes para esa época. Opinaba que los diálogos de Platón eran una pérdida de tiempo, que los políticos eran esclavos del populacho y los juegos atléticos eran solo un espectáculo para estúpidos. Una anécdota rebelde de él sería, por ejemplo, cuando le invitaron a una lujosa mansión y le advirtieron que no escupiera en ella, por lo que escupió en la cara del mismo dueño, diciéndole que no había encontrado un lugar más sucio para escupir, y muchas más anécdotas. Diógenes era un gran rebelde, incluso considerado extremista para algunos. El mismo Plutón, que fue discípulo de Sócrates, lo consideraba un Sócrates enloquecido.
Grandes mujeres recurrieron a la rebeldía para lograr sus metas. Hipatia de Alejandría fue la primera mujer astrónoma. El mismo Sócrates, exactamente Sócrates de nuevo, aseguró que su sabiduría superó a los pensadores de su tiempo. A las mujeres se les negaba el conocimiento. Escribió un tratado de 8 libros sobre la geometría de las cónicas donde planteaba nuevos problemas. Elaboró un canon de astronomía analizando las tablas de Ptolomeo y cartografiando cuerpos celestes. Creó el astrolabio, hidrómetro y hidroscopio. Hipatia respetaba todas las religiones a pesar de su paganismo, incluso aceptaba discípulos que compartían sus propias creencias. Sin embargo, esto fue visto como una amenaza para el cristianismo, que impusieron su religión como oficial. Muchas cosas que hizo fueron consideradas rebeldes por el hecho de ser una mujer. A Hipatia la asesinaron de una manera horrible por ser supuestamente una bruja y hechicera. Hipatia de Alejandría es uno de los grandes pensadores de la historia, que fueron censurados, repudiados y asesinados por defender sus ideales y difundir sus conocimientos. Finalmente, al escribir una conclusión de la educación y la rebeldía, sencillamente se puede decir que no tiene conclusión. La educación tiene muchas definiciones, siendo la más adecuada el que es un crecimiento personal, y la rebeldía es desafiar el pensamiento y creencias comunes de una mayoría de sociedad. Ambas son ideas tan diferentes que se pueden encontrar sumamente unidas. Sócrates, Diógenes, Hipatia, todos rebeldes de su tiempo, tratando de combatir la ignorancia, hacer crecer el conocimiento y por ende la educación. La educación es algo que hoy en día es algo muy presente en la sociedad y en los niños, algo tan común. Sin embargo, la rebeldía suele ser mal vista por la mayoría. Pero personalmente me pregunto, ¿alguna vez se ha logrado un buen y gran cambio sin rebeldía? Jesucristo, el mayor rebelde que ha conocido la historia, defendía a las mujeres y a los niños, desafiaba a los más poderosos, contradecía muchas de las creencias religiosas, trayendo el real cristianismo, desechaba las ideas de castigo y era el profeta de Dios que venía a ayudar y liberar al pueblo. Lamentablemente se suele malentender su mensaje, pero no voy a hablar más en profundidad de ello. Sí es verdad que la enseñanza, a pesar de que ha avanzado mucho, podría ser mejor. Podría llegar a más personas, podría haber más cercanía con los profesores y estudiantes, podrían ocuparse muchas maneras de aprendizaje. Hay mucho de lo que se puede discutir respecto al sistema de educación, sin embargo, tampoco me sumergiré muy profundo en ese ámbito, ya que me quiero centrar en la educación y rebeldía como tal. Esto llega a su cierre. Realmente lo único que se puede hacer con estos dos temas es instruir e investigar. Muchas preguntas seguirán permaneciendo. Espero que haya sido de su agrado. Me despido.